Todos en algún momento de esta vida nos hemos encontrado enfrentando situaciones límites, en situaciones que son como callejones sin salida, donde no sabemos qué hacer, dónde ir y qué solución encontrar. Y esto puede estarte pasando a ti en este momento. Puede llegar a pasarte en algún momento. Situaciones límites. Nos encontramos frente a problemas, dificultades, necesidades, enfermedades que son como precipicios donde vemos que estamos a punto de caer, de sucumbir y no vemos quién puede ayudarnos. Sin embargo, la palabra de Dios que fue escrita, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y fue dejada para nosotros. Y en ella no hay ningún tipo de casualidad, sino de propósito. Cuando leemos las historias del Antiguo Testamento, estas no están aquí por estar. Ellas están ahí con un propósito específico y uno de ellos es mostrarnos, revelarnos el Dios al cual nosotros servimos, que como bien dice el libro de Hebreos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y encontramos en el libro de Éxodo, en su capítulo 14, el momento en que el pueblo escogido por Dios sale de la cautividad en Egipto rumbo a la tierra prometida y Dios, escuche bien, Dios los guía a través de un camino donde el mismo Dios sabe que se van a encontrar en un callejón sin salida. Y usted dirá, ¿y por qué Dios permite esto? Bueno, porque todo, escúcheme bien, todo lo que Dios permite en la vida de sus hijos tiene un propósito bueno. Lo entendamos o no lo entendamos. Y todas las pruebas, las dificultades, las veces que nos sentimos acorraladas son permitidas por Dios para que nuestra fe, nuestra confianza en Él se fortalezca. En Éxodo 14, su versículo 13, la palabra de Dios dice, y Moisés dijo al pueblo, estaban frente al mar rojo, escúcheme bien, frente al mar, no podían cruzar. Y cuando miraban atrás tenían al ejército de Faraón pisándole los talones. Y en medio de esta situación, dice la palabra de Dios que Moisés dice al pueblo tres cosas que tú y yo tenemos que hacer cuando también nos encontramos como ellos en un callejón sin salida, cuando no sabemos qué hacer, cuando parece que todo se derrumbó, que todo se acabó, que vamos a fracasar, que vamos a sucumbir. Dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Era un llamado a la fe. Era un llamado a confiar con todo el corazón en el Dios que les había prometido llevarlos a la tierra prometida y que los había sacado de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Lo primero que dice Moisés es, no temas. Y el Señor nos da una razón poderosa, suficiente para que el temor frente a esas situaciones que no sabemos qué hacer cuando nos encontramos sin salida, no sintamos temor. Porque Él dice en Isaías 41:10, no tienes que temer, porque yo, dice Jehová, el que pelea por ti, el que hace camino donde no hay, el que abrió el mar
Rojo, el que abrió las aguas del Jordán, el que tiene la llave para abrir y nadie puede cerrar, para cerrar y nadie puede abrir. Dice, no temas porque yo, ese que te acabo de mostrar, estoy contigo. Lo segundo que le dice es, estén firmes. O sea, no debemos temer, pero debemos permanecer. ¿Haciendo qué? Permanecer confiados, permanecer con fe, para poder ver esa salvación que Moisés le decía. Ustedes van a ver la salvación de Dios si no temen y si se permanecen firmes. ¿Firmes en qué? En la fe, en esa confianza en que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que tiene la salida para toda circunstancia que podamos estar enfrentando, ya sea un diagnóstico médico terminal, ya sea una puerta o unas puertas que te hayan cerrado, ya sea un camino que estás transitando y que no sabes a dónde ir y que ya no ves una solución posible. Pues déjame decirte que si tú dejas del temor de un lado y abrazas la fe en Jesucristo, Él te mostrará la salida. Él es el que quebranta cerrojos de hierro y puertas de bronce hace pedazos. Él es el que hace camino aún en el desierto y el que hace brotar ríos en la soledad. El salmista David también se encontró muchas veces en situaciones donde no tenía salida alguna. Era un guerrero, constantemente estaba peleando las batallas del Señor. Pero hubo momentos que a pesar de todos sus conocimientos y de todas las estrategias que él podría conocer, se encontraba sitiado, rodeado. Sin embargo, también siempre puso su confianza en el Señor. Cuando sus enemigos, sus adversarios, lo rodeaban, él alababa a Dios, clamaba y confiaba en Dios. Así que cuando tú también te encuentres rodeada o rodeado por adversarios, ya sean espirituales o físicos, debes hacer lo mismo que David. Y él decía en el Salmo 108, al final, los versos 12 y 13, él clamaba a Dios y decía, danos socorro contra el adversario, contra el que se opone, porque vana es la ayuda del hombre. Interesante este versículo. David nos está revelando una verdad poderosa, una verdad que debemos atesorar. Señor, dame socorro, dame la salida, dame la solución, dame la respuesta, Señor, porque vana es, imposible es la ayuda del hombre, porque el mismo David declaraba que de Dios es el poder y también la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, en su capítulo 4 y versículo 12, establece que en ningún ser humano, en ninguna cosa humana o material hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esto habla de la salvación eterna, la salvación de nuestras almas, pero también habla de esa salvación, de esa salida, de esa respuesta, de esa solución que tú y yo necesitamos en esos momentos que estamos acorralados, rodeados, pero debemos subrayar en nuestra Biblia la segunda parte de este verso, vana es la ayuda del hombre. Debemos confiar en Dios y no en los hombres. Nuestra esperanza, nuestra fe tiene que estar puesta firmemente en el Dios Todopoderoso. Y él termina diciendo, David en el Salmo 108, verso 3, en Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Por eso Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes y miren la salvación que Dios hará. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuándo entendemos esto? Cuando nos decidimos a confiar en ese Dios que está dispuesto a ayudarnos y a mostrarnos la salida, el camino, la solución.
entonces nuestras batallas ya no son nuestras batallas, ya son del Señor y Él se encargará de pelear. Qué difícil es estar tranquilos en medio de la batalla. Sin embargo, cuando tú sabes que tu guerrero es uno que nunca ha perdido y nunca perderá una batalla, su nombre es Jehová de los ejércitos, que tu guerrero es ese Dios que abrió un camino en el mar rojo, que tu guerrero es el Dios que hace camino donde no hay, y que tu guerrero es el Dios que tiene la llave para abrir y cerrar, y que tu guerrero es el que tiene la última palabra y es el Todopoderoso. Entonces, tú aún sin salida encuentras la salida. ¿Cuál es la salida? Confiar en el Señor siempre y Él te mostrará el camino que debes andar. Él te dará la solución, Él te dará la respuesta, Él abrirá tus ojos y te mostrará todo lo bueno que Él puede hacer por ti. Él te dirá el por qué te encuentras en esa situación. Tu fe crecerá y tú serás bendecido con un nuevo camino pautado por el Dios Todopoderoso. Confía que hay salida en el Señor siempre.